Buenas tardes muchachos, bienvenidos a este nuevo video que nos corresponde en la materia de estética, ¿correcto? La semana pasada abordábamos el tema del barroco, así como para conocer algunas características que lo identifican propiamente, y también observamos o también les daba algunas referencias de textos o pintura, música incluso, para que ustedes pudieran saber a qué se refiere el barroco, cuál es su intención, cuál es su arte. Ahora corresponde hablar de otro aspecto y que llamaremos por título el romanticismo. Antes de poder explicarlo, queridos jóvenes, me gustaría mucho que pudieran buscar en internet o en algún diccionario qué es el romanticismo y que pudieran anotarlo en los apuntes, claro, de la misma libreta de esta materia, junto a la actividad que consiste, como siempre, de tomar las ideas principales de este video. Pero que puedan investigar qué es el romanticismo, algunas características básicas propias, para que podamos tener una definición. Les invito entonces a que puedan ponerle pausa a este video, busquen esta definición donde ustedes consideren oportuno, lo escriban y después volvamos aquí para que pueda yo continuar. Pongámosle pausa, por favor. Muy bien, ya que le diste pausa, ya que lo quitaste, vamos a continuar, ¿ok? Permítame, por favor, hacer la lectura de un filósofo o un escritor, Schlegel, que nos ilustrará sobre la idea del romanticismo, y después mencionaré algunos puntos específicos o sobresalientes para poder definir este tema. Les invito a que cuando lo estemos escuchando igual podamos ir destacando las ideas principales de este texto. Dice Schlegel: en la naturaleza muchos no ven más que lo existente, sin la intervención del hombre. Ahora bien, si a este concepto negativo de la naturaleza se añade otro igualmente pasivo del imitar, de tal forma que signifique una simple imitación, copiar, reproducir, entonces el arte sería de hecho una empresa ingrata. Si la naturaleza ya existe, no se comprende para qué debe uno atormentarse en realizar un segundo ejemplar de ella en el arte totalmente similar a aquella. Si se amplía la palabra naturaleza, considerándola como prototipo de todas las cosas, entonces es evidente que el arte debe tomar sus objetos del dominio de la naturaleza, pues no existe otro. La fantasía en sus vuelos atrevidos puede volverse sobrenatural, pero nunca extranatural. Los elementos de sus creaciones, por mucho que puedan ser transformados por su actividad maravillosa, deben ser siempre tomados de una realidad existente. La naturaleza total está también organizada, pero no la vemos. Es una inteligencia como nosotros, que solo presentimos y obtenemos una idea clara de la misma a través de la especulación. Ahora bien, si se toma la naturaleza en esta significación más digna, no como una masa de productos, sino como el mismo producente y la expresión de la imitación, igualmente en su sentido más noble, en cuanto no significa imitar sin gracia las exterioridades de un hombre, sino más bien en apropiarse las máximas de su obra. Entonces, en este caso, no hay nada que objetar ni añadir al principio fundamental. El arte debe imitar la naturaleza. Schlegel. Muy bien, chicos.
Entonces, con este fragmento, quizá nos va adentrando, nos va dando una idea en qué consiste el romanticismo. Nosotros ya hemos visto, porque hemos pasado quizás por alguna galería o en internet alguna pintura, y vemos cómo algunos artistas se limitan a dibujar un paisaje, unos árboles, un amanecer, un atardecer. Para Schlegel, ese tipo de pinturas suena como un crimen contra el arte del romanticismo, porque se piensa que el romanticismo consiste en realizar este tipo de pinturas o de artes que se refieren a la naturaleza. Por eso, este autor menciona esta crítica, ¿de acuerdo? Entonces, vamos aquí a mencionar algunas características fundamentales del romanticismo y de las cuales enumeraremos de la siguiente forma, ¿de acuerdo? Entonces, número 1. La imitación y la técnica no son la base fundamental de la estética, pues ellas se quedan en la simple mecanización sin poder experimentar lo que la naturaleza es. Primer punto. ¿A qué se refiere este punto? A que el simple hecho de imitar, el simple hecho de utilizar las acuarelas, la pintura o la técnica en la forma en cómo yo elaboro una obra de arte, no basta para decir que es algo romántico o que pertenece a esta característica del romanticismo. No son características fundamentales, son como elementos añadidos que se puede mencionar pero no importantes. Entonces, eso como punto número 1. Punto número 2. Esta experimentación no solo tiene que alejarse de la racionalidad. Atención con esto. El romanticismo no tiene que alejarse solo de lo racional, como lo hace el barroco. El barroco exagera. Recuerden cómo la pintura, ¿no?, de las 7 obras de misericordia, o sea, aparecen ángeles y todo esto. O sea, no es tanto un alejarse totalmente de lo racional, sino que tiene que romper de manera importante con ella. Es decir, hay que mostrar un espacio entre un hecho real y lo que es lo irracional, pero no tan alejado drásticamente, sino que tenga una cierta relación evidente. Al final mencionaré un ejemplo y que esto pueda quedar muy claro. Tercera característica. De esta manera, el dominio de la naturaleza es posible porque se le percibe de modo originario. Mucha atención con esto. No de forma extranatural, sino en lo que ellas son en sí mismas. ¿Ok? Entonces, no es tanto que se aleje de lo que es real, sino que muestre un aspecto original del autor. Muy bien. Y 4. Solo así es posible acceder a la inteligencia, que también es la naturaleza, y con ello imitarla. Pero no en la simpleza de copiarla, sino en el modo en que ella produce, es decir, en el modo en que usa su mente para producir eso que vemos en el mundo. Característica número 4. Ahora, les explico el ejemplo y que también necesito investiguen en internet. Por favor, quiero que investiguen una pintura llamada El sueño de la razón produce monstruos. En este caso, el artista se llama Francisco de Goya. Quiero que lo investiguen y después analicen esto. Supongamos que, en la pintura hay un individuo que está recostado, pero está recostado en un aspecto de lamentación. Está afligido, que está preocupado. Por eso el título, El sueño de la razón produce monstruos. Y está esta persona ahí, acostada, como cabizbajo. Nosotros lo podemos ver, en la naturaleza lo podemos ver con los ojos, evidentemente. Y pensamos, está triste. El arte del romanticismo no consiste solamente en dibujar una persona triste, sino de agregarle algo más.
Esto es lo que mencionaba en uno de los puntos, en el número 3, que sea algo original. En este caso, en la pintura se pueden mencionar algunos monstruos que el artista dibuja, pero que los añade a la situación. Unos búhos, unos tipos murciélagos, algunos monstruos que están detrás de este sujeto. En eso consiste el romanticismo. No se trata de una exageración de la pintura, sino de demostrar un sentimiento que nos preocupa, en este caso el individuo que le preocupa, que le atormenta, y esa preocupación el artista lo manifiesta con algunos ejemplos raros, en este caso los búhos. Francisco de Goya en esta pintura nos revela este abandono de la razón que nos limita y nos arroja en el mundo, de la forma sin contenido. Es por ello que el romanticismo trata de recuperar la fuerza de lo irracional. Muy bien. Entonces les pido que por favor puedan observar esta pintura también. Les repito, el sueño de la razón produce monstruos, y pueden realmente comprobarlo, corroborarlo con este tema que es la estética del romanticismo. Muy bien, chicos, eso sería todo por esta clase. Muchísimas gracias por su atención. Les agradezco también por sus trabajos que me han podido entregar, y los invito a que puedan seguir motivándose, a que no bajen la guardia en este aspecto. Ante todo, muchas gracias y que tengan una bonita semana.